Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy buenas noches. He tenido un poquito de dificultad en mis clases en estos días porque me encuentro en Colombia y los lugares donde he estado la señal de internet no es de lo mejor. Aquí ya con mi familia estamos tratando de dejarlo un poquito más alto, la entrada del internet. Pero de todas maneras ya estamos aquí. Bienvenidos a nuestra clase número 47 de la segunda carta a los Corintios. Padre, yo te ruego en el precioso nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos que en este momento están ahí mirando este video, Señor. Te ruego que tú obres en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y que sea tu Espíritu Santo quien les enseña. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, dice así del versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estamos aquí con segunda a los Corintios, capítulo 9, el versículo 8. ¿Qué puede hacer Dios en nosotros? ¿Qué podríamos decir que es abundar en toda gracia? La cuestión es si Dios puede o no puede hacer algo en nosotros que modifique para bien nuestra situación económica, ¿verdad? Eso es lo que es lo que nos preocupa en ciertos momentos. Es un asunto de fe en el poder de Dios, y también poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de bendición o de beneficios. O como dice la versión popular, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, porque Él puede hacer que abunde en nosotros toda gracia. Hacer que abunde es hacer algo de sobra. Es más que suficiente. Es hacer desbordar. ¿Se acuerda cuando íbamos a la plaza de mercado y comprábamos la papa o el tomate y la persona que los vendía nos pesaba y aparte de eso nos llenaba el canasto y se desbordaba? Es aumentar lo que hemos recibido. Toda gracia en este contexto significa toda clase de bendiciones materiales. Ahora, ¿para qué quiere Dios que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente? ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios eso? Dios quiere que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que podamos llevar a cabo toda clase de buenas obras. Escuche, para que podamos llevar a cabo toda clase de buenas obras. Como no siempre tenemos lo suficiente para compartir con otros, entonces el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es poderoso para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pero, escuche esto. A mí me parece esto muy importante y quiero que usted lo note aquí en este pasaje que estamos leyendo. Y es que cuando Dios nos da, es para utilizarlo. No es solamente para nosotros y guardarlo, sino para que podamos dar con generosidad y podamos de pronto ayudar en todas las cosas, en todas las obras que son para bien. Tenga en cuenta eso. A veces Dios nos bendice y nosotros ni nos damos cuenta que esa bendición es para que nosotros lo usemos para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer entonces ahora
lo que nos dice segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 9. Dice así la palabra del Señor: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Vuelvo a leerle. Segunda a los Corintios 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quién repartió? ¿Quién dio a los pobres? ¿Quién fue el que repartió y le dio a los pobres? Su justicia permanece para siempre. Eso es lo que dice allí, pero realmente esa justicia permanece para siempre. ¿Se refiere a Dios o se refiere de pronto a un hombre justo? ¿Qué tal si leemos el Salmo 112 para descubrir de quién se trata? El Salmo 112 dice de la siguiente manera. Voy a leérselo en la palabra de Dios para todos. ¡Aleluya! Qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Sus descendientes serán poderosos, los que viven con honestidad serán bendecidos. Su casa estará llena de riquezas y bienestar. La causa justa que apoya seguirá en pie. Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta, porque Dios es misericordioso, compasivo y justo. Le va bien a quien presta con generosidad y sabe administrar sus asuntos con justicia. El justo siempre será recordado, nunca caerá. No le teme a las malas noticias porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Voy a dejar hasta ahí la lectura del Salmo 112. Vamos a seguir aquí con lo que tenemos para estudiar en este día de nuestra presentación de PowerPoint. No se nos olvide. Todo este salmo se refiere a la prosperidad del hombre que teme a Dios. ¿Cómo le parece? Se refiere al hombre que le teme a Dios. Eso no podemos olvidarlo. Yo quiero hacer un énfasis aquí en un aspecto que es la gracia abundante que recibirá. Mire, porque dice que el que da y el justo y se deleita en gran manera. Entonces hay una gracia abundante que recibirá. Entonces primero dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Escuche, su descendencia será poderosa en la tierra. Su generación será bendita. Tendrá bienes y riquezas en su casa. Su justicia será estable, es decir, para siempre. No resbalará jamás. Siempre será recordado. No tendrá temor de las malas noticias. Todas las bendiciones son para el que teme a Dios, disfruta de sus mandamientos y hace el bien a los necesitados. Y luego cambia nuevamente el tiempo del verbo, del futuro al presente, diciendo reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Mire, Pablo lo trasladó al tiempo pasado, repartió y dio a los pobres. En otras palabras, está diciendo que todas las bendiciones son para el que teme a Dios. Disfruta de sus mandamientos y hace el bien. El que hace el bien a los necesitados. ¿Cuánta falta nos hace hoy en nuestras vidas y en nuestras iglesias tener planes de ayuda para los necesitados? De verdad que nos hace falta esto. Vamos a leer los versículos 10 y versículo 11, ¿le parece? Versículos 10 y 11 dice así:
la palabra del Señor. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es una sementera? ¿Cómo se multiplica una sementera? Cuando yo estaba haciendo este estudio, fui al diccionario a buscar sementera y resulta que la sementera siempre me la sacaba con C, es decir, de cemento. ¿Qué es una sementera? Miren, una sementera, dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: acción y efecto de sembrar. Es tierra sembrada, es una cosa sembrada, es tiempo a propósito para sembrar. Eso es lo que nos dice el diccionario de la lengua española. En el griego se emplea la palabra esporos. Quizás de ahí es que viene aquel nombre de esporas. ¿Se acuerdan de esporas? Es posible que sea de ahí, de donde viene la palabra esporas. No estoy seguro, pero yo lo asocio con eso, así como inmediatamente, que significa recursos para la siembra. Por lo tanto, cuando dice que Dios no solo es el que da la semilla al que siembra y pan al que come, sino que Dios también proveerá y multiplicará nuestra sementera, está afirmando que Dios multiplicará nuestros recursos para sembrar. ¿Entiende? Dios va a multiplicar nuestros recursos para sembrar. Eso es bien importante, que Él va a hacer eso. Pero también hay otro pensamiento que se añade a este. Mire, si Dios es el que da, Él es el dueño de todo lo que tenemos. Si algo poseemos es porque Dios nos lo ha dado para que lo disfrutemos, para que lo compartamos, para que lo administremos, para que participemos a otros de eso que Dios nos ha dado y para que promovamos su reino aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos hace ricos? Mire, Dios nos hace ricos en el proceso de dar, no en el proceso de retener. Nosotros tenemos una idea equivocada con esto de administrar lo que Dios nos ha dado. Mire, Dios nos hace a nosotros ricos en el proceso de dar. Dios nos hace ricos no sumando, sino multiplicando nuestros recursos o nuestra sementera con el propósito de engrandecer nuestra justicia. Dice: y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo. El aumento de los recursos económicos es para que uno aumente la contribución, y al aumentar la contribución a favor de los necesitados, se aumentan los frutos de justicia. Por lo tanto, el aumento de los frutos de justicia trae prosperidad y trae también gratitud. Mire, aumentar los frutos de justicia trae prosperidad y trae gratitud. No olvide eso, porque eso es muy importante, que traiga para nosotros ese asunto de la prosperidad. Notemos que Pablo no se enfoca en la obtención de riquezas. Por el contrario, mire, en primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 9, nos advierte diciendo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, el enfoque
o la meta no están en poseer más y más, sino en poseer más para dar más. Poseer más para dar más. Es tener en abundancia para dar en abundancia y con una generosidad que nosotros mismos ni lo creamos, pues. ¿Para qué Dios quiere que seamos ricos en todo? Entonces el apóstol va más allá de la prosperidad, porque la prosperidad no es la meta, sino el medio para lograr otro objetivo, y ese objetivo es la generosidad y la gratitud. Desafortunadamente, ¿qué escuchamos nosotros hoy en los púlpitos de nuestros días? Escuchamos únicamente en que debemos ser prósperos, que debemos tener los mejores carros, las mejores casas, y se nos ha hecho énfasis más en el tener que en lo que está relacionando aquí el apóstol Pablo. El objetivo, vuelvo y se lo repito, el objetivo de la prosperidad y del tener, el objetivo es la generosidad y la gratitud. Mire, la versión de la Biblia que utilizamos se emplea la palabra liberalidad, que es virtud moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Es decir, generosidad es desprendimiento. La versión internacional dice, escuche lo que dice la nueva versión internacional: seréis enriquecidos en todos los sentidos para poder practicar la generosidad en cualquier oportunidad. Y la nueva Biblia española, que la hemos usado aquí frecuentemente, dice, serán ricos en todo para ser generosos en todo. A mí me ha gustado mucho siempre la versión latinoamericana para algunas cosas, y en ella concluye diciéndolos de la siguiente manera: siendo ricos de todos, vuelvo y leo, siendo ricos de todo, estén listos para dar abundantemente, y nosotros los transformaremos en acciones de gracias a Dios. Esto es parte importantísima en la vida cristiana. Desafortunadamente fallamos un poco a veces en esto de el dar. No hemos aprendido a dar, y como no hemos aprendido a dar, tampoco Dios nos da para bendecirnos más. Dice en los versículos 12 al 15, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que le falta a los santos, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es la ministración de este servicio? Literalmente, se podría decir que es la diaconía de la liturgia. Para Pablo, la recolección del dinero para ayudar a los hermanos necesitados es el servicio del culto de la iglesia. El término liturgia que Pablo emplea aquí significa orden del culto, ofrenda, sacrificio. Yo sé que entre los cristianos no es muy común usar el término liturgia, pero la liturgia es, si lo traducimos literalmente, lo que querría decir más o menos es la cosa pública, es decir, la forma en que nosotros hacemos el culto y que lo ven los demás y lo ven los propios, los que están dentro del culto mismo. Debemos de tener en cuenta ese aspecto
en la liturgia. Esta liturgia no solamente suple lo que a los creyentes les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por eso cuando hablamos del culto a Dios, no debemos limitarnos a las reuniones que realizamos en el templo o en el edificio, sino también debemos incluir la liturgia, es decir, el servir, el ayudar a nuestros hermanos en la fe. Pablo menciona aquí dos cosas que los beneficiarios de las ofrendas de la iglesia hacen y glorifican a Dios por eso. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, ellos glorificaban a Dios por la obediencia al Evangelio de Cristo de los que ofrendan, lo que han demostrado con sus ofrendas. Es decir, que a ver cómo me explico, ¿qué significaría para nosotros hoy obedecer a ese tipo de Evangelio de Cristo? Para algunos obedecer al Evangelio de Cristo es levantar la mano y hacer una pública profesión de fe. Para otros es bautizarse y hacerse miembros de la iglesia, por lo que el apóstol Pablo escribe: la obediencia al Evangelio de Cristo es mucho más que todo eso. Mira, obedecer al Evangelio de Cristo es hacer el bien, es ayudar a los necesitados, es ofrendar para socorrer y alimentar a los hambrientos. Es decir, que muchos de nosotros estamos fallando como iglesia en ese aspecto. Tenemos que ver por los que están en necesidad. En segundo lugar, ellos glorificaban a Dios por la generosidad de los que ofrendaron para aliviar su sufrimiento, y no solo glorificaban a Dios por la generosidad o liberalidad hacia ellos, sino para todos. Estas tres palabras, y para todos, ten en cuenta, son solo tres palabras, y para todos, es muy significativa, porque la generosidad no debe limitarse a los pobres o necesitados, sino que debe extenderse a toda la obra del Señor. La iglesia debe ser generosa para todos los proyectos, los planes misioneros, los planes evangelísticos, para los emprendimientos y para el personal que trabaja en la iglesia y para todos los que sirven al Señor en la iglesia. Entonces, la generosidad no puede limitarse a solo una parte. ¿Qué significa inefable? ¿Qué es un don inefable? Mire, inefable significa que con esas palabras que usamos a diario, no podríamos explicar lo que es inefable. No tenemos palabras suficientes para eso. También se traduce como indescriptible. El don o regalo de Dios es tan grande y maravilloso que nadie puede describirlo o explicarlo. Este es el don de la generosidad. Escuchen, es el don de la generosidad que descendió sobre la iglesia y provocó una ofrenda súper abundante. Al parecer, los versículos 12 al 15 fueron escritos después de que Pablo entregó la ofrenda de los gentiles a los judíos cristianos. Recuerde que la iglesia de Corinto estaba más compuesta de gentiles que de judíos. Entonces ellos envían la ofrenda a Jerusalén. En la versión Reina Valera no está tan claro como en otras traducciones. Por ejemplo, la versión Taizé, que también ya la hemos mencionado aquí en otras ocasiones en la versión Taizé. La versión Taizé dice: y en su oración por vosotros manifiestan el ardiente afecto que os tienen por razón de la abundante gracia que Dios derramó sobre vosotros. La expresión ardiente afecto que os tienen o añoranza está en el participio presente, no en el futuro. Esto nos indica que Pablo les escribe desde el lugar de los hechos. Es decir, escuche, esto es en cierta manera es importante entender esto. Es decir, que Pablo está escribiendo esto desde Jerusalén o después de que entregaron la ofrenda, y cuenta lo que ve como un
testigo inmediato. Observa que abundan acciones de gracias y también observa que se ha despertado en la iglesia un afecto ardiente hacia los corintios y desde luego todas las iglesias que les habían enviado esa ofrenda, y no pueden menos que exclamar gracias a Dios por su don inefable. Es como algo así como si dijera: no sé cómo contar lo que estoy viendo y escuchando. No encuentro palabras para describir este maravilloso cuadro. Tremendo. Aprender a dar para la gloria de nuestro Dios. Vamos ahora a tratar de aprender un texto de memoria. Se me fue la luz, así que más bien voy a tratar de estar aquí con este pasaje que vamos a estudiar. Vamos a memorizar el versículo 8. Fácil, fácil, muy fácil. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Voy a leerlo un poquito mejor porque me quedó como mal la puntuación, y así usted no se lo aprende, pero quiero que se lo aprenda de memoria. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda a los Corintios 9:8. Bien, se me fue un poquito la luz del cuarto donde estoy grabando esta clase, así que no me dejo ver la cara para despedirme de ustedes. Solamente que Dios los bendiga y los espero en nuestra próxima lección.